esta sala, donde nos quiera robar la bendición, Señor. Lo estamos atando, ligando, repartiendo, echando los abismos sin retorno. Estamos desautorizando las acciones contrarias, desautorizamos ahora el trabajo de oculto, desautorizamos ahora el espíritu de brujería, hechicería, espiritismo, ahora narcisismo, cuerpo astral, Dios, todo el enemigo, Dios, todo lo que venga en contra de tu palabra, Dios, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús, declaramos la victoria en Cristo Jesús. Damos las gracias, Padre, gracias Dios, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Vamos a recibir a nuestro hermano Fernando. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Amén. Estamos en esta mañana, mañana de bendición, mañana de gozo, mañana en donde nosotros hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Hermanos, yo voy a leer para ustedes esta parte de la palabra en donde dice: está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y llore el poder ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Hermano, esta mañana mi hermano pastor está enfermo. De acuerdo a la palabra dice que los ancianos de la iglesia, los pastores, los líderes, todos aquellos que tengan, ¿verdad?, la unción del Espíritu Santo y que estén llenos del Espíritu Santo, oran por el enfermo y el enfermo sanará. Así, mi hermano, que yo le pido esta mañana que nos estemos levantando y vamos a estar orando por mi hermano generoso, por el pastor de nuestra congregación. Levantémonos todos y coloquemos nuestras manos en alto, ojalá podamos dirigirlas hacia este lugar donde se encuentra mi hermano generoso, para estar orando por él, teniendo en cuenta que la fe mueve montañas, que la fe hace milagros, que sabemos que la oración que nosotros expresemos en esta mañana va a tener el poder sanador y respaldo del Espíritu Santo para que mi hermano se levante. Amén. Como dice la palabra, porque creemos en ella. Amén. Vamos a estar orando. Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te exaltamos, Señor, hasta lo sumo, porque tú eres grande y poderoso, Padre Santo. Hemos creído en tu palabra, tenemos fe en tu palabra, Padre Celestial. Tu palabra dice que la oración de los líderes, de los pastores, de todos aquellos, Padre Santo, que están en santidad, oran por el enfermo y él sanará, Padre. En esta mañana, Padre Celestial, estamos orando, Padre Santo, por nuestro amado pastor, Señor, mi hermano generoso, Padre Santo, para que tú, Padre Celestial, estés restaurando, Padre, su salud, te esté dando sanación, Padre Santo. Oh Jesús Nazareno, pasa tu mano sanadora por tu cuerpo, por tu garganta, por tu cabeza, Señor, bendito Dios y Padre Celestial. Levántalo, Señor, sánalo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor, bendito Dios y Padre Celestial. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, bendito Padre. En este momento lo declaramos en sanación, en sanidad, Padre. Él hasta este momento estuvo, Padre Santo, enfermo, pero a partir de este momento está en tus manos y nosotros sabemos que tú lo estás sanando, Padre Santo. Tú lo estás restableciendo en su salud, Padre Celestial. Mira que eres un príncipe de tu pueblo, Padre Santo, es un escogido por ti, Padre Celestial. Por lo tanto, te pedimos que tú derrames esa unción, Padre Santo, que tú derrames ese aceite de bendición en él, Padre Celestial. Te pedimos por él, Padre Celestial. Te pedimos sanación, te pedimos que lo ayudes, Padre Santo. Bendícelo, glorifícate en él, Padre. Derrama de tu gloria, Padre Santo. Ayúdalo y bendícelo. Lo ponemos en tus manos. A partir de este momento está en tus manos, sabiendo nosotros que Él está sano por el poder de tu palabra, Señor, bendito Dios y Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, y te decimos amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, porque sabemos que Él está haciendo milagros, sabemos que Él está sanando en este momento a nuestro amado pastor. Amén. Nosotros cuando oramos con fe,
sabemos que esa oración rompe los cielos y esa oración llega hasta el tercer cielo, hasta la presencia del Señor. Y sabemos que Jesús restaura nuestra salud, restaura el enfermo por el cual estamos orando. Y sabemos que en esta mañana nuestro hermano generoso está recuperando la salud. Amén. Créalo, mi hermano, créalo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Quiero hablar también de las bendiciones de ser redimidos por Jesucristo. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias y vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 3 y vamos a estar leyendo en los versículos 13 y 14. Yo invito que en la medida que usted va encontrando la cita, mi hermano, se vaya colocando de pie y vayamos a estar leyendo la palabra todos. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros aprendemos a conocer la bendición del Señor. Y cuando nosotros aprendemos a conocer la bendición del Señor, nada falta en nuestras vidas. Amén, porque somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Amén. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 al 14. Abra su Biblia, mi hermano, que nosotros traemos la Biblia para manejarla, para abrirla, para leerla, no para sacarla, pasear ni para desempolvarla, sino para estar leyendo en ella, para que nosotros aprendamos a conocer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cuando tenga la palabra, dice amén, y se coloca de pie. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a lo que él pide, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oramos. Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias, Señor. Gracias porque has permitido en esta mañana estar en este lugar, Padre Celestial, lugar que hemos escogido para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, para decirte, Padre Santo, presente. Aquí estamos delante de tu presencia, buscando la unción tuya, buscando la llenura espiritual, buscando la sabiduría que solamente tu palabra nos puede dar, Padre Santo. Oh Padre Celestial, ahora vamos a estar meditando en tu palabra, Jesús. Por lo tanto, Señor bendito Dios, abre mi entendimiento espiritual. Oh Padre Santo, mis sentidos espirituales, Padre Celestial, mi oído espiritual, Padre Santo. No queremos escuchar palabras de hombres, sino palabra tuya, Padre Celestial. Tómame como instrumento en tus manos para que mis hermanos y yo podamos entender en esta mañana qué es lo que tú quieres hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, pueden sentarse mis hermanos, diciendo un gloria a Dios, denle la gloria a Dios, hermanos, por todo lo que usted, por todo lo que usted haga, por todas las bendiciones que usted reciba, siempre denle gloria a Dios. Porque la gloria es de Él. Nosotros apenas somos instrumentos en sus manos. Nosotros hemos sido llamados para llevar el Evangelio. Nosotros somos siervos de Él, servidores de Cristo. Amén. Para que continuemos la obra que Él un día dejó y nos encargó que nosotros llevásemos la palabra a todas las naciones. Dice la palabra. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Yo quiero decirte que Deuteronomio 21, 23 dice la palabra que cuando alguno es procesado, ¿verdad?, con castigo de muerte por algo que hizo que mereciera la muerte y es colgado en un madero, dice, no deje que pase la noche ahí, no sea que maldiga la tierra, porque el que es colgado en un madero es maldecido por el Señor. Porque nosotros sabemos que el pecado produce maldición. ¿Verdad? Produce maldición. Todo aquel que peca sabe que está apartado de las bendiciones del Señor. Mire usted las consecuencias de Adán y de Eva. Ellos pecaron contra el Señor. Pecaron
haciendo no la voluntad ni cumpliendo la ordenanza que el Señor les había dado. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con eso? Se produjeron 4 maldiciones. Se maldijo a la mujer, se maldijo al hombre, se maldijo la tierra y se maldijo la serpiente. 4 maldiciones en ese momento. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque el Señor había dado una orden y ellos no pueden jamás de cumplirla, porque siempre querían ser como el Señor, envanece a las personas. ¿Verdad? Ese fue el primer pecado del hombre. El primer pecado que hubo, perdón, fue el pecado ese de la soberbia en Satanás, en el ángel, en Luzbel. Diciendo ser como Dios, se envaneció, hizo ser como él. Y ese fue el primer pecado. No es el de Adán y Eva, sino el pecado de ese que un día estaba también caminando allá con el Señor, que estaba allá, ¿verdad? En esa fuente espiritual de santidad, pero quiso ser como el Señor. Y ese fue el primer pecado que se originó. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes, hermano, ¿verdad? Esta palabra dice que Él se hizo maldito por nosotros. Porque el pecado produce maldición. Porque el pecado nos aparta de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Sin embargo, era tanto el amor, dice, tanto fue el amor del Señor que entregó a su Hijo, unigénito para que todo que Él cree sea salvo. Pero lo entregó y se hizo maldito, muerte de cruz, muerte colgado en un madero. ¿Por qué? Por darnos salvación a nosotros. Y nosotros debemos estar apercibidos de que cada vez que nosotros pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo, esa sangre preciosa, derramada, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Fuimos comprados por Él, no con precio de dinero, sino con precio de sangre. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, para darnos salvación a nosotros. Por eso que en esta mañana yo quiero mostrarte la bendición de ser redimido por Cristo. Empezando con el versículo 13 de Gálatas 3, es donde dice que Él se hizo maldito para que nosotros recibiésemos bendición. Y no tanto eso, sino que el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ya desde la época de Abraham, ya el Señor sabía que los gentiles iban a ser redimidos. Porque dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que en Él cree le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Él había escogido un pueblo, a una nación, a una familia, para bendecir en base a ella a todas las naciones del mundo, para que tener un pueblo que orara, que estuviera en la presencia de Él, que le adorase, que le alabase, que estuviera siempre en coinonía con el Señor. Él le dijo a Moisés, que estoy sacando a este pueblo de Egipto, pero que no hagan según las costumbres de Egipto. ¿De dónde los saqué? Que no tengan esa costumbre, dice el Levítico. Pero que tampoco tomen las costumbres de Canaán. Entonces los voy a llevar. Porque yo le daré a este pueblo estatutos, le daré ordenanzas, para que ellos anden en mi conocimiento y en mi ley. Entonces fíjense que Él no quería que este pueblo trajera las costumbres de Egipto, que representa mundo. Egipto es lo que está allá afuera, lo que nosotros hemos dejado. Y Canaán representa el lugar que fluye leche y miel, lugar de bendición. Pero ellos no supieron convertir ese lugar en la verdadera bendición
que quería el Señor para ellos, porque ellos querían que su pueblo, su nación santa, eran los únicos que poblaban la región de Canaán. Porque él sabía que esta región era pecadora desde el comienzo. No olvidemos que esta región fue fundada por Canaán, hijo de Canaán, ¿verdad? Quien recibió la maldición de Noé. O sea que ya de entrada estaba la maldición. Y es que nosotros muchas veces no conocemos los propósitos del Señor. Porque nosotros estamos en la congregación, en el lugar que el Señor nos ha puesto, y creemos que no estamos y vemos que no estamos contentos y queremos entonces caminar en nuestro. Y nuestro conocimiento es nuestra voluntad. Y nosotros tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Vea el IBD. El IBD y el Belén. Belén significa pan en la voluntad. Salió de Belén. ¿Y dónde fue a morar? Dice, a los montes del Moab. Y nosotros vemos. ¿Qué representaba Moab? Representaba el pecado. Primero que Moab era descendiente de la hija de Lot, que coalizó con su padre, y de ahí salió. O sea, ahí salieron los moabitas. Ya habían sido hechos de pecado. Y él se dejó a Belén y se fue a habitar a los montes de Moab. Que trajo como consecuencia esto. ¿Por qué? Porque hubo un momento de necesidad. Y se produjo un momento en que estaban pasando trabajo o hambre, digámoslo así, como lo hay en todas partes, y en momentos que pasan en cada una de nuestras vidas, habían dificultades. Y antes presentó esa dificultad y él enseguida salió, como nos pasa a nosotros. No nos pueden decir nada porque le voy contra iglesia. Eso es lo que hacemos nosotros. Porque no nos sometemos, porque no aprendemos a entender que la voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes. Y que la autoridad que está establecida es establecida por el Señor. ¿Saben? Pero el pastor no nos puede llamar la atención porque enseguida me voy contra iglesia. El Señor no nos puede hablar. Y eso es lo que sucede, y eso es lo que sucedió con él. Se fue. ¿Qué pasó allá? Murieron sus hijos. Y su esposa se cambió el nombre, ya donde llamaremos María, la llamo Mara, porque ahora vivo en amargura. Salió con las manos llenas y regresó con las manos vacías. Por una mala decisión. Por una mala decisión de quién. Y así sucede, hermano, cuando yo le digo una cosa. Es necesario que usted entienda que si ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, es salvo y libre por la fe natural. Usted es libre, es salvo. No se ponga la bola rama. Bueno, yo creo que tengo pecado. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón y cree que verdaderamente Él lo libertó, usted es libre. Es libre por la palabra. Pero tenemos que tener fe y debemos creer. Creer. Porque pues, cuando usted acepta a Cristo en su corazón y usted todavía considera que tiene pecado y que todavía tiene atadura y que todavía tiene esas partes que ha traído de herencia, hermano, usted no ha creído en Cristo. Porque es que ya todo es hecho nuevo en usted. Todo es hecho nuevo en usted. Todo lo viejo que usted tenía fue limpio por la sangre de Cristo, ese sacrificio. Entonces, cuando usted cree en el Señor, usted es libre. Usted es libre. Dice, y la obra de Cristo para tu liberación quedó completa.
que no completa. Él no hace nada incompleto, por eso es que Él dice en la cruz, consumado es, la obra está hecha, ya redimí a todo aquel que cree en mí y que es hecho hijo de Dios. Cuando nosotros creemos, dice la palabra, Jesús, como hechos hijos de Dios. Consumado es, terminé la obra, es redimido aquí. Ahora, si nosotros nos vamos al significado de la palabra redimir, ¿verdad? Dice que es redimir, es restaurar, volver a su estado original las cosas, a redimir. Entonces ya, terminé la obra, redimir al pecador. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros podemos pensar que todavía tenemos cosas que afectan nuestra persona espiritual? Si nosotros sabemos que Cristo en la cruz hizo el sacrificio y que Él se presentó como ese cordero liberador en el cual se ponía las manos en la cesta y era sacrificado para que muriera por el pecador, y Cristo se presenta como ese cordero que es inmolado, porque la cruz, déjeme decirle, representa el altar de bronce, el altar de sacrificio, el altar donde eran colocados los animales para ser degollados, para que su sangre preciosa fuera derramada allá en el altar, allá. La llevaba el sumo sacerdote y la derramaba. Hermano, el viernes estaba hablando precisamente sobre eso, sobre el tabernáculo, sobre el lavacro. Estaba el lavacro entre el altar de bronce, el lugar de sacrificio, y la entrada al lugar santo. Después que sacrificaban el animal, dice que Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. Mi hermano, cuando usted viene a este lugar, examínese usted, porque este lugar es el lugar santo. Amén. Amén. Y usted tiene que estar limpio. Y estaba en la mano. Yo me la imagino una ponchera de bronce, ahí, con patas de bronce, donde tenía que lavarse los pies y las manos Aarón para poder llegar al lugar santo. Y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para derramar la sangre. Porque al lugar santo entraba el sacerdote, se le esparcía la sangre hacia la cocina. Y dice que se lave las manos y los pies para que no mueran. Tremendo. Amén. Tremendo. Dice que al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote con unas campanitas ahí alrededor y amarrado de un tobillo. ¿Por qué? Porque si no estaba en condiciones aptas para presentarse delante del Señor, cuando dejaban de sonar las campanitas, jalaban la cinta, porque nadie podía entrar. Jalaban la cinta y lo sacaban fuera. Hermano, yo quiero decirte, esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto es creyente. Es la palabra de Dios. El Señor tiene para nosotros bendiciones. ¿Qué más bendición que esa que Él en la cruz del Calvario nos redimió del pecado, nos apartó, nos quitó todas esas influencias pecaminosas y todo ese lastre que traíamos nosotros del mundo, de Egipto? No quiero que aquí lleven las costumbres que han traído de Egipto, que conocieron en Egipto y que practicaron en Egipto. No quiero que tomen las costumbres de Canaán, porque yo le daré estatuto. Me dijo el Señor a Moisés: dile al pueblo. Y nosotros llegamos a este lugar y seguimos comportándonos como si estuviéramos en el mundo. Yo le decía a mis hermanos ayer en el Instituto Bíblico que allá, cuando nosotros estamos en la parte secular, nosotros vemos que los que tienen autoridad allá nos saludan, miran a los demás por encima de los hombros
y son los que regañan y alzan la voz. Allá. Pero acá dentro, tú quieres ser grande, tienes que ser como un niño. Como un niño obediente, servidor, diferente allá. Deja las costumbres de allá, déjalas allá. Y ven aquí con las costumbres que ha señalado el Señor en esta palabra, que es palabra de bendición, es palabra que te coloca en posición de ver la gloria de Dios. De ver la gloria. Dice Moisés, quiero ver tu gloria. Permíteme ver tu gloria. Dice, yo paso. Y te coloco ahí en la peña. Porque nadie te vea mi cara vive. Pero verá gloria, hermano. Y que la gloria de Dios, la bendición, la maravilla, las cosas que tiene para nosotros, es que nos da cada día. Ese soporte que Él tiene para que nosotros estemos en su presencia. Esa compañía que nosotros sentimos en Él cada día y en cualquier lugar. Y a nosotros no nos da miedo colocar a andar por cualquier parte, porque sabemos que la presencia de Dios va con nosotros y Él nos protege. Nosotros hemos visto testimonios de hermanas que van por una parte y hay unos atracadores y no se atreven a hacer nada porque ven dos personas que van mal y resulta que él va solo, pero van dos ángeles del Señor ahí al lado. Él no lo ve, pero los otros sí lo están viendo. Y nadie se atreve a tocarlo, porque está la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros y Él nos cuida a nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, hermanos. Hacer las bendiciones que el Señor nos da cada día. Hay una verdad extraña, ¿no? Que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos da nueva vida. El pasado ya no importa. De allí en adelante tenemos el derecho legal de ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. El derecho de ser bendecidos. Yo escuché el testimonio que ustedes escucharon en el tiempo del mundo que los mesas que decían de que eran unas personas que eran gente que era matona, y él dice de que un tiempo él cuando conoció a Dios, él se entregó a Dios y él es pastor ahora mismo. Y resulta de que él cuando ya comenzó en los caminos del Señor hubo mucha piedra en el camino y él lo mandaban a matar. Y dice él de que siempre que él veía a los tipos que ya con armas y todo listo para darle, o sea, siempre se le encasquillaba la pistola, siempre, y una vez dice que ya cuando la última vez que le hicieron el último atentado a él, dice de que él estaba, o sea, en un semáforo esperando un bus, y dice, cuando vienen los dos hombres en la moto, ya han puesto, y de pronto los hombres se quedan así, frenan y voltean la camioneta, la moto y salen corriendo otra vez, y él se quedó así sorprendido. Dice, ¿pero qué pasó? Él se quedó, vamos a ver de que les cuenta un pastor que estaba con él ese día, me dijo, los ángeles de Jehová te cubrieron, porque nosotros estamos parados aquí, pero ellos vieron una camioneta llena de hombres, armada de hombres, y ellos se asustaron porque pensaban de que esa camioneta estaba con ella y no había nadie, que ellos estaban los dos solos nada más, y hasta ese día lo dejaron a él de perseguir. Pero eso tiene lo hace. La voluntad de Dios, cuando nosotros estamos en. Ahora, mi hermano, nosotros muchas veces decimos, es que nosotros no tenemos la bendición del Señor porque es que yo he sido malo. Vuelvo y les repito. Cristo murió en la cruz. Él se hizo maldito por el pecado. Y lo redimió. Usted tiene que aceptarlo a Él de corazón con fe. Cuando usted lo acepta de corazón con fe, sus pecados son borrados. Dice la palabra, sus pecados son borrados ya, dice un alabado. Porque el Señor, ¿verdad? Porque yo allá en la más profunda mar. Entonces ya nosotros no tenemos pecado. Porque Él lo limpió. Pero sí tenemos un compromiso con el Señor.
que para que haya eso nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino de no volver a cometer más pecados. O sea, debemos andar ahora en la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago por amor a mí. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición, nosotros no podemos decir que estamos endemoniados, que tenemos propietarios, que tenemos esto y que tenemos lo otro, porque nosotros ahora estamos en Cristo. Amén. Y si usted está en Cristo, hermano, debe decir que usted está libre. Usted está libre, pero el enemigo siempre quiere verlo ahí, juzgado, metiéndole en la mente de que usted está poseído. Si no está poseído, mi hermano, usted tiene la libertad que le dio el Señor. Usted tiene la llenura espiritual. Y que cuando Jesús llega, que es la luz, las tinieblas retroceden. Pero si las tinieblas retroceden, usted, déjeme decirle que está libre totalmente, pero tiene que creerlo. Tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Tiene que entender que usted ahora es siervo de Cristo. Entonces, no se preocupe, hermano, por cosas que le dicen a usted, porque muchas veces la gente habla, hermano, que crea la palabra de Dios. Por eso es que le dice Pablo, presentándome como obrero, que no tenga de qué avergonzarse con el conocimiento de la palabra. Con el conocimiento de la palabra, porque ella es la que nos da verdadera salvación. Ella es la que habla. Decía mi hermano que la puerta de entrada al tabernáculo se llamaba el camino. Y había la otra, que se llamaba la verdad. La otra, la vida. Y Cristo, como tabernáculo, decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no puede. Entonces, cuando a usted le prediquen cosas diferentes de lo que se está predicando hoy en día, mi hermano, usted preste atención. Haga como lo debería. Allí consulte la palabra para ver si lo que le están diciendo es verdad. Si no está en la palabra, no lo crea. Los debería. Si Pablo le iban a predicar, le predicaban y ellos iban y consultaban a ver si era verdad. Y sabíamos que eran dos personas que estaban llenas de la unción del Señor, llenas del Espíritu Santo. Pablo y Berea, pero ellos no traje Pablo y Silas, pero ellos no trajeron. Y así tenemos que ser nosotros. Y cuando leemos la palabra, yo siempre les he dicho, pues va a ser rumiante. Porque el rumiante come y después devuelve el alimento y lo mastiga. Y vuelve otra vez y se echa por un lado, vuelve y devuelve el alimento y vuelve y lo mastiga. Usted lee un versículo, medítelo, y después vuelve y medítelo. A ver, ¿qué quiere decir el Señor en eso que usted está leyendo? Y antes de leerlo, ore para que el Señor le dé la sabiduría de interpretar lo que usted está leyendo. Amén. Pero nosotros muchas veces cogemos la Biblia, la abrimos, leemos y la cerramos y no meditamos ni sabemos, y al poco rato no nos acordamos ni de qué hemos leído. Pues va a ser un llanto, hermano. Coma de ruido, pero después vuelva y mastique. Después vuelva y medite lo que ha leído. Y así el Señor le va dando la sabiduría, porque le va dando el conocimiento de la palabra, que es lo que necesitamos nosotros para andar en fe. El conocimiento de la palabra nos lleva a nosotros a tener una vida en paz y en santidad. En paz, porque nos enseña a ser obedientes, nos enseña a tener normas. Ese libro es la reunión de toda una biblioteca que hay en nuestra moral, teología, ¿sabes? Todo lo que usted quiera, ahí lo encuentra. Y se aprende a vivir una vida en sabiduría, porque la palabra da sabiduría.
para que demos esta meditación profunda en Mateo 26, 28. Vamos a estar buscando en Mateo 26, 28. Vamos a estar moviendo la Biblia para estar leyendo, porque ella es la que verdaderamente nos enseña. Mateo 26, 28. Amén. Esperemos, porque es importante que todos tengamos la cita para que nosotros vayamos aprendiendo de la palabra. Es fundamental. Amén. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. Este es mi sangre. Amén. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Fue derramada por mí. Fue derramada por ti. Por mucho es derramada. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos remisión de pecados. Nuestros pecados pasaron a ese que estaba siendo sacrificado en la cruz. Pasaron a ese que en la cruz murió como el cordero escogido para perdón de mis pecados. Y si mis pecados, cuando Él hizo el sacrificio en la cruz, pasaron a la cruz, que tengo pecados todavía, ¿será que todavía tengo esas cosas que traemos de herencia que nos han dejado nuestros padres? Todo fue quitado. Que por mucho es derramado. El pecado es necesario porque todos han pecado. El perdón es necesario porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Porque el perdón de pecado era necesario. Fue sacrificio. O sea, Él nos perdonó. Y ese mismo pecado ha destruido la relación con el Señor. Por eso es que dice el salmista en el Salmo 51, versículo 5. Dice, en maldad, fue formado, y en pecado me concibió mi madre. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo así que maldad fue formado? Y el pecado lo concibió mi madre. Hermano, porque nosotros sabemos, aquí el salmista David, él sabía su inclinación pecaminosa. Nosotros somos siempre inclinados al pecado. Entonces, nosotros somos siempre a buscar lo contrario de la voluntad de Dios. Eso lo leemos en el pueblo de Israel. El Señor le hacía milagros, le abrió el mar, le daba carne, todo lo que ellos pedían en el desierto, Él se lo suplía. Estaba con ellos ahí en el día como una nube y en la noche como nube de fuego, como columna de fuego. Y ellos veían la gloria de Dios, mas sin embargo ellos hacían lo que ellos querían. Porque la inclinación pecaminosa siempre está en el hombre. No olvidemos que el pecado está sacrificado en la carne, en el humano. El pecado vive latente en cada uno de nosotros, pero nosotros debemos crecer espiritualmente para que nuestro joven espíritu vaya aplastando, digámoslo así, al pecado que está en la carne. Pero si nosotros damos oportunidad, algo, un motivo, cualquier cosa, por allí entra el enemigo. Amén. Y nos aparta de la voluntad del Señor. Por eso es que nosotros vemos muchas veces que ya no queremos orar. Por eso es que nosotros vemos muchas veces que no queremos leer la palabra. Porque algo hemos hecho nosotros, que hemos abierto una pequeña ranura por donde entra el enemigo, dándole oportunidad a que Él nos saque del contexto con el Señor. Debemos estar muy apercibidos en eso, mi hermano. No dando oportunidad al enemigo, porque dice la palabra que Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar.
¿Qué más que a los hijos de Dios? Lo hizo una vez con Adán y Eva, ¿por qué no lo puede hacer con uno de nosotros? Y le damos oportunidad, y le abrimos, y le abrimos un camino para que Él entre. Nosotros debemos estar desapercibidos, hermano. Amén. Siempre en oración. Siempre mantenernos ahí en esa comunión con el Señor. Manteniendo la fe viva. Sabiendo que con el enemigo nosotros vamos a tener tormento, vamos a vivir una vida en intranquilidad, pero con el Señor tenemos tranquilidad, tenemos paz, esa paz que solamente Él la da y que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Porque en el Señor es la paz, la verdadera paz que nosotros tenemos, aunque queremos, la podemos alcanzar solamente en Él, pero debemos estar a percibir, no darle oportunidad al enemigo. Un pensamiento nos saca del contexto. Una idea errónea nos saca del contexto. Escuchar una conversación que no conviene nos saca del contexto. Amén. Por eso vuelvo y le repito, dice el Levítico, que no traigan ni continúen con las costumbres de Egipto y que no tomen las costumbres de Canaán, porque yo les voy a dar normatividad para que ellos vivan en comunión conmigo. ¿Qué pasó con esos pueblos que dejaron un pueblo de Israel cuando llegaron a conquistar Canaán? Dejaron algunos pueblos y dice la palabra que esos fueron espinas en el costado de ellos, porque los llevaron a perder la comunión con el Señor. Y primero se lo llevaron los sirios y después 150 años después se lo llevaron los babilonios. Duraron 70 años allá en Babilonia, viviendo de esclavos después de haber sido una nación poderosa. Así terminamos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad del Señor, terminamos siendo esclavos, trabajando para otros, después de haber tenido y conocido la bendición del Señor. Dice que el que se aparta es como el perro que vuelve a su monstruo, o como la perra, o como la puerta que vuelve a recostarse en el cielo. Y el peor estado, y el estado posterior es peor que el primero. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano. Esto es de constancia. Esto no es de emoción. Esto no es de lo que yo creo. Esto no es de lo que yo veo. Esto es de comunicación con el Señor. Esto es de lectura de la palabra. Esto es de aprender a tener el conocimiento que la palabra nos da para tener una buena relación con el Señor. Y escucho muchas personas que dicen que no estudian porque cuando el Señor escoge, le enseña. Y no hay que decir a estudiar. Y le dice Pablo a Timoteo, no coloques un neófito, no siendo el desconocimiento se maneja y que eche a perder la obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con eso? Que nosotros debemos tener mucho cuidado, debemos aprender, debemos de leer. Hágase una persona con hambre y deseo de siempre estar comiendo del mundo. Amén. Para que usted vea todo lo que el Señor tiene para usted y de lo cual usted se pierde por desconocimiento. Dedíquele diariamente media hora a leer la palabra, no es mucho tiempo. Lea media hora. Que sea lo primero que usted haga, pero se levante, tome la Biblia. Amén. Y lea la palabra. Dice la palabra que temprano me busca, temprano me halla. Acostúmbrese a tener un lugar en su casa. Ese lugar sea el de comunión con el Señor, donde usted haga su devocional diario en su casa y con su familia, antes de empezar las labores del día. Porque si la palabra dice que temprano me busca, temprano me halla, yo la creo. Yo creo en la palabra. Amén. Empiezo el día con bendición. ¿Verdad?
Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, estableció el nuevo pacto de esperanza, en donde todos nuestros pecados fueron borrados para siempre. Ya no hay pecado en nosotros, si creemos en Cristo. Pero muchas personas, vamos a hacer la oración de fe, hacen la oración de fe. Después que terminan de hacer la oración de fe, hermano, ore por mí, por el pecado que yo tengo. ¿Cuál es el pecado? Hermano, si el pecado es hacer la oración de fe, aceptar a Cristo con fe, ¿no? No aceptan al Señor con fe, sino lo aceptan porque escuchan la oración de fe, pero no porque la hacen con fe. La oración de fe, por ser tú, y poder vivir. Es tú el que te encargues de todas mis cosas, pero yo me voy a encargar de las tuyas. Amén. Que son las almas. Haciendo un pacto con el Señor. El Señor le suple todas tus necesidades, pero usted tiene que saber que tiene que trabajar para la obra de Dios. Y que acaba de hacer un pacto que hizo la oración de fe. Ahora es un pacto que el Señor sí va a cumplir, el Señor sí lo bendice. Porque el Señor no quiere ver con nosotros en necesidad. Como puso el Señor a Adán en un paraíso. Había de todo, él no tenía que preocuparse sino solamente de cuidar lo que el Señor había hecho, lo que el Señor había creado. Asimismo, el Señor también a nosotros nos coloca en el paraíso, pero nosotros convertimos este paraíso que es un infierno, porque así somos nosotros. El paraíso en el cual el Señor nos ha colocado, lo convertimos en un infierno, cambiamos las cosas totalmente. En Hebreos 12:24 dice: Jesús es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo es la única sangre que limpia de pecado. Amén. No hay otra. No hay otra sangre que limpie de pecado sino la sangre de Cristo. Amén. No de becerro, no de animales. La sangre de Cristo es la única que nos limpia de pecado. Aleluya. Cuando nosotros hacemos rituales diferentes, estamos apartándonos de las cosas del Señor. Cuando usted busca de una manera diferente a tener una comunión con el Señor, que no es por Cristo Jesús, usted está actuando diferente a la palabra de Dios. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aprendas eso, hermano. No, porque si es la mamá, entonces no. No. Por Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que le da la vida eterna a usted. ¿Y cuál es la vida eterna? Tiene dos significados. Que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios, y a Jesucristo como su Hijo. Amén. Eso es vida eterna. El conocimiento de Dios es vida eterna. Pero también la vida eterna es un estado interminable allá con el Señor, cuando nosotros entreguemos este cuerpo a la tierra y nuestro espíritu vuelva nuevamente al Señor. Allá estaremos con Él. Allá estaremos con Él por toda la eternidad. Aquí somos peregrinos, aquí somos extranjeros. Nosotros no somos de aquí, nosotros somos celestiales. Porque dice la palabra que la vida del hombre, como el rocío, que en la medida que va calentando el sol, se va desvaneciendo. Así somos nosotros. ¿Qué no ves que nosotros empezamos con una dinámica cuando estamos jóvenes? Somos capaces de todo, pero en la medida que van pasando los años nos vamos convirtiendo ya como que más bajos. Ya no vamos respondiendo lo mismo porque nuestro organismo se va desvaneciendo también. Vamos acabándonos, ya no tenemos la misma fortaleza. Por eso es que nosotros sabemos en qué condición estamos cada año que va pasando en nuestra vida. Que ya no somos jóvenes.
Pero hay una parte que decía Pablo, mientras este cuerpo se me va haciendo acabando, mi espíritu se va envejeciendo cada día. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, alimentar ese espíritu, para que ese espíritu no deje que la carne se levante en nosotros. Amén. Y que nos mantenga ahí atada. ¿Verdad? Dice Primera de Juan, capítulo 1:7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense, si andamos en luz, tenemos comunión uno con otro, aprendemos a amarnos, aprendemos a vivir en convivencia, aprendemos a mirar la necesidad del hermano, aprendemos que cuando nosotros estamos con Cristo, nada nos falta. Amén. No hay realmente necesidad en nuestra vida, porque siempre hay un ángel que determina el Señor para que nos sustente y nos ayude. Amén. Elías estaba en el arroyo, pero allí llegaban los cuerpos y le llevaban la carnecita, y le llevaban el pancito, siendo sostenido, y estaba en un arroyo. ¿Cuánto más usted, que ha sido redimido, que ha sido salvo, que ha sido perdonado por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario? Hermano, nosotros podemos pedirle al Señor el cumplimiento de su palabra cuando andamos en obediencia en Él, pero si usted no anda en obediencia de la palabra, usted no tiene derecho a pedir nada, porque nosotros podemos creer que engañamos al hombre, pero al Señor no, porque Él lo ve todo. Es lo fuerte que es para el Señor. Fuerte que es para el Señor. Todos los aplausos para el Señor deben ser bueno. Bueno. Dice, la bendición de vencer el egoísmo y la envidia nos hace vivir en luz. ¿Verdad? Cuando nosotros vencemos el egoísmo y la envidia, estamos en luz. Nos hace vivir en luz cuando vencemos la envidia y el egoísmo. Y es que nosotros, que por naturaleza somos egoístas, porque lo queremos todo para nosotros. Usted no ve que están repartiendo algo, nosotros somos los que queremos estar primero para que nos den el primero. Y después queremos repetir nuevamente, porque somos egoístas, no queremos dejar para los demás. Y la envidia nos carcome muchas veces porque vemos que alguien progresa y nosotros nos da envidia porque está progresando, cuando debemos orarle al Señor y decirle gracias, Padre, porque mi hermano está en bendición. Amén. Pero somos envidiosos. Pero la luz quita eso de nosotros. Amén. Porque cuando nosotros estamos en luz y la sangre de Cristo que limpia, dice, la bendición de vencer el egoísmo y la envidia hace vivir en luz, lleno de amor y perdón. De este modo, el poder de la sangre de Cristo siempre estará disponible para nosotros. Siempre está disponible la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados ahí cuando nosotros vemos que fallamos. Señor Padre, pedirle perdón de inmediato al Señor, reconocer nuestros pecados. Dice que cuando nosotros expresamos nuestros pecados, ellos son borrados automáticamente. Pero tenemos que reconocerlos. Hemos fallado, porque tenemos a veces fallas. Nosotros tenemos fallado muchas veces. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que mirar en ese aspecto, de estar apercibido para no fallarle al Señor. Al Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Todas las sendas de Jehová. Salmo 25:10.
Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Amén. Misericordia significa amor. Y Él nos guía. Nos lleva por el camino de bendición. Misericordia es bendición también. Misericordia es amor. Y todas las sendas de Jehová. Salmo 25 dice. Ahora por gracia y amor usted es salvo. Por lo tanto es necesario que guarde el pacto de vivir con Dios. Tenemos que estar apercibidos de guardar ese pacto que hemos hecho nosotros cuando hicimos la oración de fe. Porque les había dicho que esa oración es un pacto. Pero nosotros debemos guardar ese pacto. Y se cumple en usted lo que dice el Salmo 25. Todas las sendas de Jehová. ¿Lo encontró, mi hermanito? Sí. Léalo, mi hermano. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para los que guardan su pacto y su testimonio. Para los que guardan su pacto y su testimonio. Hermano, las cosas en el Señor son condicionadas. Son condicionadas. A nosotros nada más decimos que Dios es amor. Pero termine. Pero también el fuego consumidor. Amén. Dice, las sendas del Señor son misericordia. ¿Pero para quién? Para los que guardan su pacto. Si usted no guarda su pacto, no va a obtener misericordia del Señor. No espere. Él va a tener misericordia de usted. Él está esperando. Él está esperando que usted se arrepienta del pecado que ha cometido. Amén. El padre del hijo pródigo todos los días salía al camino a ver si su hijo venía. No viene. Un día más y no viene, pero todos los días salía al camino. Y este varón todos los días salía al camino a ver si el hijo pródigo regresaba. Cuánto más nuestro Padre Celestial está pendiente de que usted dé ese paso de arrepentimiento para llegar otra vez a la senda en la cual Él quiere que usted camine. Aleluya. Es tremendo. Eso es lo que nosotros debemos estar apercibidos, mi hermano. La palabra dice, el padre del hijo pródigo, todos los días se paraba en el camino a ver si venía. No viene. No viene. Un día más y no viene. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor espera por usted? En Isaías 53, 11 y 12, vamos a estar buscando Isaías 53, 11 y 12. El que lo encuentre lo puede leer, mi hermano. 53, 11 y 12. Isaías 53, 11 y 12. Amén. Déjalo, mi hermanito. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis. Isaías, hermanito, perdón. Isaías 53, 11 y 12. Será el fruto de la oración de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, le partirán de ojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amén. Amén. Entonces, fíjense que este texto habla de la visión de salvación ya. Ya Isaías, antes de que llegara Cristo, 553 años aproximadamente por allá, ya él estaba mirando, ya tenía la visión. Ya él tenía la visión de salvación del Señor. Dice, esto nos recuerda que el poder de su muerte en la cruz fue con el fin de salvar a muchos.
Hermano, y entre eso está usted. Amén. Amén. Ya Isaías estaba hablando 550 y pico de años allá antes de que apareciera Cristo. Ya él estaba visionando sobre la muerte que iba a tener este Salvador, para que usted hoy fuera libre de todo pecado. O sea, ella ya estaba visionando porque era un visional de la palabra. Amén. Ya le estaba teniendo esa visión de salvación para que nosotros fuéramos redimidos por ese sacrificio de Cristo, hermano. Jeremías 14:21 dice: por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono, acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Ahora vives solo por misericordia del pacto redentivo en Cristo. Él no es algo por tu fuerza, ni por las obras que te hacen. Es salvo por la misericordia de Dios. ¿Usted cree que la salvación usted puede tenerla porque usted tiene con qué comprarla? Como hizo Simón con Pedro cuando vio que cuando imponían las manos eran llenos del Espíritu Santo, y le dice: yo te compro, yo también hacer conmigo. Que le dijo Pedro: muestra tu plata contigo. Por misericordia, es por amor de Dios, porque Él mira el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe cómo nos estamos comportando delante de su presencia. Él sabe si nosotros somos obedientes o no somos obedientes a la palabra. Entonces, esto no es por obra, para que ninguno se gloríe, dice la palabra. Amén. Sino por misericordia, por amor de Dios. Amén. Amén. Por gracia. Por gracia nos es dada esa manifestación espiritual y esa salvación mediante el sacrificio de Cristo. Nehemías 1:5. Es bueno que todos leamos Nehemías capítulo 1, versículo 5, porque es importante esta parte, porque es una oración la cual nosotros todos debemos tenerla como modelo para orar delante de la presencia del Señor. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Busca el texto, mi hermano. Vamos a leerlo todo. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Es bueno. Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjate que aquí está hablando de guardar los mandamientos para que la palabra del Señor sea escuchada. Amén. Te ruego, oh Jehová, grande y temible, que guardas a los que guardan sus mandamientos. Preciosa esa palabra. Esa es la oración que debe estar en boca del creyente. Amén. Yo creo en su palabra. Camino en ella, ando en ella, pero tengo esta necesidad y la coloco delante de su presencia. Amén. Precioso cuando nosotros lanzamos esa expresión con seguridad de que no estamos haciendo las cosas fuera del contexto de la ley de Dios. Nosotros vemos que enseguida el Señor responde. Hoy oramos por el hermano generoso y tenemos la seguridad de que el Señor le restaura la salud. Amén. Amén. Está hecho en el nombre de Jesús. Porque lo hacemos con fe. Aleluya. Porque sabemos que estamos caminando en el Señor. Porque sabemos que la palabra del Señor es verdad. Porque sabemos que todo lo que pedimos con fe
creyendo que lo vamos a conseguir, lo conseguimos, dice la palabra. Amén. Si tuvieres fe con un granito de mostaza, tú le dices al monte, quítate, y él se mueve. Amén. Pero tiene que ser una fe pequeñita, no importa, una fe pequeñita, un granito de mostaza, es más pequeño que las semillas de los jardines. Y a veces me pregunto qué tal si la fe fuera como el tamaño de una pelota de béisbol, destruiríamos el mundo, porque nosotros destruimos todo lo que nos dan administrar. Apenas como un granito de mostaza, chiquitito, y movemos montañas. O le dices a este psicólogo, arráncate, siémbrate en el mar y él lo hace. Y apenas es una fe del tamaño de un granito de mostaza. Amén. Pues yo digo que tal si fuera la fe como el tamaño de una pelota de béisbol, destruiría, ya hubiéramos destruido la tierra. Porque todo lo que nos dan a nosotros administrar, lo dañamos, empezando por Adán, le dieron a administrar todo lo que el Señor había hecho, y se lo entregó al enemigo, no aguantó. Amén, así es. No aguantó, y así nosotros venimos porque lo hemos recibido por herencia. Muchas veces la enfermedad no es por pecado, la enfermedad es por la herencia que hemos recibido de nuestros primeros padres, por ese pecado que ellos cometieron. Que le dice el Señor, mira, pon ahí la espada ahí que esté dando vueltas, porque no sea que esto se devuelvan y coman del árbol de la vida, y aquí no se muere nunca, man. Que ahí la espada dando vueltas, porque eso se devuelve y comen del árbol de la vida, así como comían del árbol del bien y del mal. ¿Y cuándo se nos muere esa gente, man? Desobedientes que son. ¿Ah? Desobedientes que son. Te dije que no comieran del árbol del bien y del mal, y fue lo primero que hicieron, pues te dejaron ahí influenciar por este que vino hablando, por este que los había echado de allá. Y así sucede, hermano, muchas personas vienen de otras partes porque no han podido convivir allá y vienen acá hablando y nos dañan el oído. Cuando venimos a ver nosotros, estamos en las mismas condiciones que ellos. Por lo tanto, nosotros debemos cerrar nuestros oídos a toda palabra que no convenga a la bendición nuestra. Amén. Aleluya. Cierre su oído a lo que no le conviene a su vida espiritual. Ciñase a la palabra. Ciñase a lo que dice la palabra. No escuche esas palabras que lo sacan del contexto y de la parte espiritual. Amén. Cierre su oído a eso, no preste atención. Las personas ni las escuchen. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra para saber, para andar en lo que dice la palabra. La palabra, para que nadie nos saque. Porque nos sacan, hermano. Nos sacan. Eran 12 los apóstoles, pero uno tenía un propósito. Vender al Señor. Y lo hizo. Y lo hizo. Asimismo también tenemos que tener cuidado, hermano. No estar prestando oído a todo lo que nos dicen y todo lo que escuchamos. Porque después decimos, ahora estoy en esta claridad, con el hermano de negocio, ahora estoy por acá. Porque se dejó influenciar. Porque se puso a escuchar lo que no debía escuchar. Aprenda a escuchar la palabra de Dios. Dice Samuel, llama. No, ve, acuéstate, yo no te llamo. Ve, acuéstate. Volvió Samuel. Tú me llamas. Le dice Dios, no, ve, acuéstate, yo no te llamo. Le digo, no, es palabra de Dios. Ahí aprendió Samuel a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando otra vez el llamado, y habla que tu siervo escucha. No vuelvo más, porque ya sabía que le estaba hablando. Ya le estaba dando instrucciones. ¿Quién fue Samuel, el último juez? ¿Quién fue Samuel, el que ungió a Saúl, ungió a David?
Ahora, ¿por qué el pueblo pidió reyes? Porque los hijos de Samuel no andaban en los verdaderos caminos del Señor. Porque muchas veces nuestros familiares hacen que nosotros perdamos la bendición, pero nosotros debemos estar apercibidos. Por eso es que nosotros debemos estar siempre pendientes de cómo estamos educando a nuestros hijos y con quién andan ellos. Amén. Ah, no, es que yo no le digo nada porque después se va de la casa. Y de todos modos se te va a ir. Corrígelo que de todos modos se te va a ir. Corrígelo, para que por lo menos cumpla la voluntad de Dios de que pusiste orden en tu casa. A él que le sucedió también, los hijos hacían cosas en el templo y él y le decía al pueblo, mira lo que están haciendo tus hijos. Hermano, y como ahora está el modernismo de los padres hacia los hijos, que hay que respetar el espacio de los hijos, o hay que respetar las decisiones que los hijos tomen, ahí está el diablo mintiendo a que los hijos hagan lo que ellos quieran, lo que quieran hacer. Tengo una amiga que tiene un hijo, y el hijo le llegó con 2 aretes y un piercing, y dijo que no le decía nada porque esa era su decisión, y esa era su privacidad, y ella respetaba eso. Y yo vine y cogí y le dije, a mí la palabra de Dios me enseña que el cabresto para el animal y la vara para el hijo, y el hijo que se ama ese es el que se corrige, y el que no se ama no se corrige. Le dije yo. No le muestre el amor cuando nosotros corregimos a nuestros hijos. Cuando usted no corrige, si no lo deja que sea, que usted sabe que está en camino de perdición, pero no lo ama. Y después, ay, si yo lo hubiera dado, ¿ya para qué? Ya es tarde. Ya es tarde. Pero si usted desde el comienzo empieza a corregirlo y a dirigirlo, usted tiene una persona de bien, está cambiando una persona de bien. Pero si usted lo deja que haga, ay no, porque es que después me puede salir, ay no, después está. Amén. Su padre muestre la autoridad. Entonces su madre muestre la autoridad. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar nosotros. A través del pacto de vida en Cristo, usted puede clamar a Dios así como clamó en mí. Cuando usted tenga momentos de lucha, clame. Amén. Por eso le digo que esta oración que hacía Nehemías, Nehemías 1:5, se apresura, tomen la palabra. Amén. Para que cuando lleguen momentos de aflicción, que siempre llegan en la vida del creyente, que tengan esa arma poderosa para clamarle al Señor. Amén. Ahora, dice aquí que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos otorga 7 regalos maravillosos. Vamos a ver esos 7 regalos que nos otorga. Dice salvación. Ser salvo implica que usted ya no puede vivir la vida con el temor del más allá. Usted le entregó su vida al Padre Eterno, quien por medio de Jesucristo lo ha librado de la condenación eterna. Es decir, no va para el infierno, es de Dios para siempre. No es medio salvo, es salvo para siempre. Porque nosotros creemos que estamos medio salvos. Somos salvos para siempre. Entiéndalo de una vez. Hermano, que cuando ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz le dio salvación para siempre. Pero recuerde que todo en el Señor es condicionado. Usted tiene que caminar en los mandamientos de Él, en su camino, en sus preceptos, y mantener siempre la fe viva en Él. El primer fuego en el tabernáculo lo hizo el Señor, lo prendió el Señor. Pero después Él dijo que no se apague el fuego. Y dieron ordenanza para que siempre hubiera una persona ahí manteniendo el fuego encendido. Pero ese primer fuego lo prendió el Señor. Y dijo, mantengan el fuego encendido. Cuando nosotros hablamos de que mantener el fuego encendido es mantenernos siempre en la comunión con el Señor, mantenernos siempre en la palabra de Dios. Amén. Nosotros muchas veces cuando bajamos a las aguas y subimos ya somos pastores, apóstoles, ya somos misioneros, ya nosotros no necesitamos de escuchar institutos bíblicos, ya nosotros sabemos más. Ya
nosotros no necesitamos aprender, y es cuando estamos nosotros realmente escudriñar la palabra, porque el enemigo está ahí, está latiendo, y él conoce palabra. Y es cuando nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras para poder contrarrestar las amenazas y los dardos que está mandando el enemigo. Amén. Pero si usted ya se cree sabio, es presa fácil del enemigo. Amén. Aprenda a estudiar las Escrituras. Nunca estamos verdaderamente preparados para decir que no necesitamos estudiar las Escrituras. Amén. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo con un texto, hoy lo leo, y mañana vuelvo y leo el mismo texto, y me está hablando otra cosa diferente. Amén. A mí me pasa así. Le digo, ay, le digo yo a la mira lo que dice aquí, y ya he pasado varias veces por ese mismo texto, y le digo yo a mi señora, ay, mira lo que dice aquí, ven, y vuelvo y le leo. Voy descubriendo cosas que ya las he leído, pero que en su momento el Señor me está mostrando otra cosa diferente. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermano. Pero nosotros muchas veces pensamos que no necesitamos. La palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pablo le dice a Timoteo, no pongas neófito ahí. Que parrandea la obra. Pones un neófito que parrandea la obra, se la acaba. Con personas que tengan sabiduría, personas estudiosas, la palabra. Le dice Pablo también, preséntate como obrero, que no tiene de qué avergonzar, con el conocimiento de la palabra. Ahora, Satanás no tiene poder sobre la persona. Satanás no tiene poder sobre usted. Si usted acepta a Cristo en su corazón, Satanás no puede entrar, él no tiene capacidad para contrarrestar la sangre de Cristo. Está protegido. Dice, alarga y escudo es tu verdad. Dice un salmo. Alarga y escudo es tu verdad. Fíjese, alarga es un escudo, pero un escudo hecho de piel de animal. Es un alarga. Alarga es un escudo, pero hecho de piel de animal. Y escudo es un escudo hecho de bronce, que utilizaban ellos para protegerse. Y dice el salmista, alarga y escudo. La palabra es verdad. O sea, hay un escudo protector hecho de piel y hay otro escudo hecho de bronce para que no penetre ningún dardo del enemigo contra usted. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros presentes siempre. Ninguna fuerza infernal de las tinieblas tiene poder sobre usted. Al contrario, Jesucristo le dio el dominio y la potestad sobre su enemigo y sobre todos los demonios. Es decir, Satanás es un enemigo derrotado porque usted tiene la potestad para contrarrestarlo a él. Usted tiene la autoridad espiritual para pisarlo. Y nosotros tenemos esa facultad, esa potestad que nos ha dado el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros estamos pensando todavía que somos pecadores, que tenemos demonios, que tenemos cosas? Porque nuestra mente nos mantiene cautivos todavía, porque no hemos sido libres verdaderamente. Porque si la palabra a mí me dice que yo creo en el Señor Jesucristo y soy libre, es más, hasta mi familia, porque es extensiva la promesa, es extensiva. Es como yo voy a pensar a estas alturas de la vida, de que yo soy endemoniado, de que yo tengo demonios. Entonces yo no he conocido ni he aceptado a Cristo verdaderamente en mi corazón. Porque si yo creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y de todo lo que yo traigo, yo no debo saber. Algo está sucediendo en mi vida que está cambiando el sentido de las cosas. Algo está pasando. Analicemos lo que es lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando y cómo nos estamos comportando. Porque de pronto tenemos un doble sentido. Y entonces por eso no vemos la voluntad de Dios. Por eso no vemos las bendiciones del Señor.
Por eso nosotros creemos que todavía tenemos pecado y que estamos endemoniados. Por eso nos hacen liberación y a la semana siguiente volvemos y nos hacen liberación y todavía seguimos haciéndonos liberación y nunca salen los pecados y nunca salen los demonios. Algo está pasando. Estudien su vida, qué es lo que está pasando. ¿Qué es eso que le está cortando la comunión con el Señor? ¿Qué está pasando en su vida? Algo está actuando usted, está haciendo, que no lo ha divulgado, que no le permite tener esa libertad que da el Espíritu. El Espíritu Santo nos da libertad. Nosotros ya no somos cautivos, nosotros somos libres por el poder de la palabra. Libres por el poder de la palabra. La palabra nos liberta, porque nosotros sabemos que la palabra es Cristo Jesús. Amén. Salud divina. Que la palabra de Dios declara que por las heridas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Es decir, usted no tiene derecho legal usted tiene derecho legal a la salud divina. Ahora puede acercarse a Dios, no con lástima, ni con miedo, sino por medio de la fe. No importa el nombre de la enfermedad, Jesucristo lo sanó y usted tiene todos los derechos legales de disfrutar de la sanidad física. Si yo considero que Jesús es mi sanador y a mí se me presenta un dolor, yo le pido a Él con fe que me sane. Yo sé que voy a ser sano. Pero no debemos hacer como los 10 leprosos o los 9 leprosos, Eso iba por el camino y ¿qué pasó? Llegaban los 10 leprosos y le dijeron que lo sanara. Y Jesús le dijo, vaya, preséntense allá al sacerdote. Y cuando ellos se devolvieron y iban el camino al sacerdote, fueron sanos, pero solamente uno se devolvió a agradecer. Y dice Jesús, oye, y verán bien. Y como así uno, y de remate era extranjero porque era de Samaria, de samaritano, era samaritano. Solamente este extranjero fue agradecido, se regresó a agradecerle al Señor. Y los otros 9, ¿a dónde están? ¿Verdad? Y vino uno, y extranjero. Tremendo. Ese es el agradecimiento de nosotros, porque el Señor nos sana y no le damos gracias. El Señor nos da el alimento diario, no le damos gracias. Como dice el pastor, cuando nos pone la comida enfrente, que el Señor la ha suplido, nosotros decimos, tú que me la diste, yo que me la comí. Esa es la gracia que le damos. Pero no somos agradecidos con el Señor, diciéndole gracias, Padre, por este alimento que tú me lo ministraste. Todo lo que usted haga en su vida, hermano, todo, es por obra del Señor. Agradezca en cada momento, cada acto que usted tenga, que todo lo que usted tiene, Él lo provee. Amén. Jesucristo libera de la maldición de la pobreza. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelva a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo volverás. Génesis 3, del 17 al 18. Dice, la ruina y la pobreza son una maldición por la desobediencia del primer Adán. Ahora usted en Cristo es libre, porque Él permitió que le colocasen en su cabeza una corona de espinas, llevando la maldición del ruina y la pobreza del primer Adán. Una corona de espinas que le colocaron al Señor en la cabeza representa la maldición esa que el Señor hizo sobre Adán y Eva sobre la pobreza. Por eso la llevó en la cabeza. Y Él estaba sufriendo. Representa eso. La corona de espinas estaba llevando la maldición esa de la pobreza.
¿Pero para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Enriquecidos. Dice que a Job le fue quitado todo. Todo. Pero él, a pesar de eso, no habló mal contra el Señor. Sencillamente decía, el Señor dio, el Señor quitó. Sea Jehová grande. Se resignaba a saber que el Señor le había dado todo y el Señor se lo había dado nuevamente. Pero que el Señor tenía propósito con él. Y dice que después que pasó de toda esa prueba, de estar en manos del enemigo, fue más rico de lo que él era. Se duplicaron. Ahora, mi hermano, la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Aunque el reino de Dios, y el Señor le va a dar todo. Amén. Aleluya. Pero si usted empieza a buscar las añadiduras, no está buscando el reino de Dios. Si usted por alguna circunstancia hace algo, llega un momento en que eso también se le pierde. Pero las bendiciones del Señor son eternas. Amén. Eso no se pierde, porque lo prometió el Señor. Es que está mirando eso. En Isaías capítulo 53, 4, 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por las llagas de él. Este extraordinario texto revela que Jesucristo nos liberó de la maldición del dolor. Esto es glorioso y extraordinario cuando la lanza traspasó el corazón de Jesucristo. Allí estaba llevando su dolor y todos sus pesares. Por lo tanto, por el poder de ese dolor tan profundo de Jesucristo en la cruz, usted recibe la paz de Dios desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo le libra de toda amargura, porque Él tomó una copa amarga para que usted tenga paz siempre. Esas amarguras representan precisamente la copa amarga que estaba recibiendo el Señor en la cruz. Amén. Olvidemos que le dieron vinagre. Cuando Él estaba probando ese vinagre, sus amarguras las estaba llevando. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos amargura. No debemos vivir amargados por nada. Absolutamente por nada. Dice, Jesús llevó la vergüenza. Por lo general, el ser humano le avergüenza decir las cosas malas que hizo o hace. Jesucristo en la cruz llevó toda su vergüenza, de modo que aunque usted haya cometido muchos errores en su vida, sin Cristo, gracias a Él, ya no hay ninguna condenación. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Ahora mire de los clavos de la cruz. Con los clavos de la cruz, Jesucristo recuperó la oportunidad de conquistar y poseer. Esto es sumamente extraordinario, porque es demasiado duro estar de manos atadas. Con las manos no se puede poseer, porque usted las tenía clavadas, y tenía los pies, no podía caminar, atados, no puede ni conquistar ni caminar. Por lo tanto, esos clavos en las manos y en los pies hacen que usted todo lo que toque prospere, y todo lo que sus pies pise lo conquiste. Amén. Aleluya. Porque esos clavos que representaban a él en las manos y en los pies estaban produciendo ataduras, pero él hizo esas ataduras en usted producirán libertad. Entonces, mi hermano, tengamos en cuenta eso. Ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz fue para dar salvación, para redimirnos de nuestro pecado. Vamos a estar orando. Vamos a colocarnos de pie, vamos a estar orando, Señor Dios y Padre Todopoderoso. Glorificamos su nombre, Padre Santo, y te damos gracias, Padre Celestial, por esas bendiciones que tú nos das cada día, Padre, que cada día son nuevas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por esa palabra que has puesto en mi boca, Padre Santo, para que mis hermanos y yo podamos entender que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz
esa sangre derramada, Padre, nos ha limpiado de pecado, nos ha limpiado de esas herencias generacionales que traíamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Y el hermano coordinador, y el hermano Fabián. Gloria a Dios, aleluya. Cuando hemos recibido las bendiciones del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, amén. Vamos a pasar adelante, pues los que necesitan oración, ¿verdad? Porque hay enfermos primeramente. ¿Hay algún enfermo? ¿Todos están sanos? Gloria a Dios. Los que necesiten un milagro, pues. ¿Quién necesita un milagro? Adelante entonces. Los que tengan una necesidad, creo que todos